Listo, chicos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Bueno, cuando hablamos de huesos de miembros inferiores, pues vamos a hablar de este primer hueso que veo aquí, que corresponde al hueso coxal, que tenemos dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos huesos se unen medialmente con el sacro y me forman la pelvis, ¿no? Entonces vamos a ver qué estructuras debemos de reconocer de este hueso. Entonces en la parte superior tenemos la cresta ilíaca. Él va a presentar dos caras, una cara externa, una cara interna. En la parte anterior voy a encontrar la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca anterior inferior, una estructura grande, una fosa que se llama el acetábulo, que va a presentar una cara semilunar y al fondo la fosa acetabular. Tengo esta saliente que veo aquí que corresponde al pecten del pubis. Esto es el tubérculo del pubis. Este es el ramo inferior del pubis. Aquí tengo el ramo del isquio. Aquí el tuber isquiático. Entre el isquion y pubis tengo el foramen obturado con su membrana obturatriz. Hacia la parte posterior tengo la espina. Profe, una Dime, pregunta. contámelo. ¿Dónde estaría la rama isquiopúbica? Aquí, entre Ah, los dos ramos. gracias. Luego tengo la espina isquiática, la incisura isquiática mayor, la espina ilíaca posterior inferior, la espina ilíaca posterior superior y esta sería la cara glútea. Si me voy a la cara interna, entonces voy a encontrar, esto sería la fosa ilíaca. Toda esta parte corresponde al ala del ilion. Aquí tengo, perdón, esta línea que señalo aquí se llama la línea arcuada. Aquí hay una estructura en forma de oreja que se llama la carilla auricular del ilion. Tengo la eminencia iliopúbica y aquí tengo la cara sinficiaria del pubis. Entonces, estas son las estructuras que nosotros vamos a reconocer dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Cómo sé si este hueso es derecho o izquierdo? Primero, el tuber isquiático, que es este, es posterior e inferior. Y segundo, esta estructura que yo veo aquí, que es el acetábulo, es lateral. Como él presenta tres huesos, venga, se los dibujo para que los identifiquen. Entonces aquí tengo, más o menos como de aquí viene, este sería el ilion. Esto, más o menos hasta aquí, el isquion. Y lo que queda, perdón, es el pubis. ¿Listo? Bueno, entonces este que vemos aquí es derecho o izquierdo. Derecho. 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 Este es derecho. Muy bien, entonces ahora
dejamos este hueso y nos vamos al fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo. Él está ubicado en los miembros inferiores, el que corresponde a la región femoral. Entonces, del fémur, ¿qué podemos identificar? En su parte superior tenemos la cabeza del fémur, tenemos el cuello del fémur. Hacia la parte lateral tengo el trocánter mayor. Voy a tener el cuerpo del fémur. En la parte inferior voy a tener un cóndilo medial, un cóndilo lateral, un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral. Entre los dos va a presentarse una carilla articular aquí, donde está presente la patela o se articula con la patela. En la parte posterior voy a encontrar trocánter menor, la línea áspera, que sirve como punto de referencia para que se inserten músculos de la región glútea y se originen músculos que van a trabajar sobre las rodillas. En la parte inferior voy a tener la fosa intercondilia. ¿Listo? ¿Cómo identifico si el hueso es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza del fémur, que es esta, es medial. ¿Listo? Y la fosa intercondilia, que es esta, es posterior. Entonces, este fémur es derecho o izquierdo. Derecho. Derecho. Este fémur es derecho. Muy bien. Entonces, ¿del fémur a dónde debo pasar? A la tibia. Bueno, aquí les muestro la patela. La patela es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Entonces, la que algunas personas le llaman rótula, nuestros abuelos le dicen la chocosuela. Y yo no sé, Nicolás, vos que sos de Nariño, en estos días alguien de por allá de tu región me le dio un nombre a esto. ¿Vos sabes cómo le llaman allá? No, ¿No te acordás? no, profe, pues yo aquí lo conozco igual como usted, profe, pero así otro nombre acá no. Es que un estudiante me le dio un nombre. Voy a averiguarlo y me pareció hasta bien curioso el nombre que le dio. Entonces la patela va a presentar un polo superior, un polo inferior, una cara anterior, borde medial, un borde lateral y en la parte posterior pues tiene su cara posterior. La cara posterior es la que se une a la carilla articular que tiene el fémur y recuerden que la patela cumple una función de polea. Como es un hueso sesamoideo, él se forma dentro del tendón del cuádriceps y el tendón del cuádriceps está conformado por los 4 músculos que conforman el cuádriceps. Entonces ahí es donde nace ella. Y desde el borde inferior de ella, aquí, hacia la tuberosidad de la tibia, pues hay un ligamento que se llama ligamento patelar. ¿Listo? Profe, por favor, ¿me puedes repetir la primera parte? Que dijiste es que la cara posterior de la patela se articula ¿con qué? Con la carilla articular que tiene el fémur. Gracias. ¿Listo? Entonces dejo la patela y ahora sí me voy a la pierna. Profe, una pregunta. Dime.
Cuando hablamos de una articulación, el nombre, el que predomina primero, ¿cuál? Entonces vamos a hablar de la tibia y la fíbula. Entonces la tibia y la fíbula son los dos huesos que hacen parte de la pierna. ¿Tienen alguna similitud en cuanto a su relación? Por ejemplo, con los huesos del antebrazo, que sería el radio y la ulna. La tibia es el hueso medial, que sería este, y la fíbula sería el hueso lateral. Entre los dos va a haber un ligamento interóseo que los une. Entonces, la tibia va a presentar en la parte superior unas crestas que se llaman las crestas intercondilias, que son estas. Vamos a tener una carilla articular superior medial y lateral. Vamos a tener un cóndilo medial, un cóndilo lateral. Vamos a presentar una tuberosidad de la tibia que es palpable en el vivo. Vamos a tener un borde anterior, que es este, que es lo que conocemos con el nombre de canilla. Vamos a tener una cara medial y en su borde lateral vamos a encontrar el borde interóseo, que es este. Hacia la parte inferior voy a tener el maléolo medial, que correspondería al tobillo medial, y en la parte inferior, pues la vista no lo permite, la cara articular inferior. Lateralmente va a presentar la incisura o escotadura fibular de la tibia. Entonces la fíbula se une allí. Y en la parte superior tengo la cara articular de la tibia para la fíbula. ¿Listo? ¿Cómo identifico si este hueso es derecho o izquierdo? Entonces, primero, la tuberosidad de la tibia, que es palpable en el vivo, es anterior. Y segundo, el maléolo es medial. Y tercero, el borde interóseo, como este hueso es medial, va a ser lateral. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Una pregunta. ¿Eh? ¿Cómo se llama esa que usted resaltó ahí que queda al lado de la cara articular inferior? Este, Sí, ese. la incisura o escotadura fibular de la tibia. Ah, bueno, gracias. Dale. Entonces, ¿esa tibia es derecha o izquierda? Derecha. Derecho. ¿Alguien opina algo diferente? Esta es derecha. ¿Listo? Entonces, por ende, la fíbula que está al lado, ¿de qué lado va a ser? Derecha. Derecha, ¿no? Pues pregunto por si las moscas, uno nunca sabe. Entonces nos vamos a la fíbula. La fíbula en su parte superior tiene la cabeza, aquí la vemos. En la parte inferior tengo el cuello, aquí lo vemos. Vamos a tener el cuerpo, va a presentar el borde interóseo. Entonces, como la fíbula es lateral, su borde interóseo es medial. Y en la parte inferior tengo el maléolo lateral, que si pues lo revisas en detalle, si yo trazo una línea, pues el maléolo lateral está más abajo que el maléolo medial. Por eso, la predominancia en los esguinces por inversión son mayores que por eversión. Y este fue el hueso que se fracturó el jugador colombiano, Santiago Arias. Y también voy a presentar una cara articular que es medial para relacionarse con el talo. ¿Listo? Entonces en la parte superior yo voy a tener una articulación que se llama la tibio fibular superior y una inferior. Bueno, entonces dejo la tibia y la fíbula y voy con el pie.
entonces el pie va a presentar dos caras. Una cara dorsal, que sería la superior, y una cara plantar, que es la inferior. El pie se va a dividir en tres partes. Una que se llama retropié, otra que se llama medio pie y otra que se llama el antepié. En la parte posterior vamos a tener unos huesos que se llaman los huesos del tarso, y esos huesos son el talo, antes aparecía con el nombre de astrágalo, en la parte inferior el calcáneo, anterior y medial al talo, el navicular, anterior al calcáneo y lateral a él, bueno, al talo, el cuboideo, y tengo los cuneiformes, cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. O sea que estos 7 huesos son los huesos del tarso. Luego voy a tener los metatarsianos. Entonces tengo el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Aquí quinto. El quinto presenta una saliente que corresponde al tubérculo del quinto metatarsiano, que es el que se tiende a fracturar con alguna frecuencia y le llaman fractura de soldado. Y hacia la parte anterior voy a tener las falanges. Entonces tengo falange distal y proximal para el primer dedo, y para los dedos 2 al 5 tengo falange distal, intermedia y proximal. Entonces estas son las estructuras que yo voy a reconocer del pie. Bueno, entonces ya dejo los huesos y nos vamos a los músculos. Y en la vista plantar, Se ve lo mismo. bueno, Aquí lo que no vamos, bueno, aquí, ¿qué hueso reconocemos? Este es el calcáneo, que es este mismo. Este que veo aquí es el cuboideo, que es este mismo. El navicular, que es este de acá. Las cuñas, la medial, la intermedia, la lateral, y por acá se alcanza a ver un pedacito del talo, y ya el resto sí son iguales. La única diferencia que puedes encontrar en la planta del pie es que vas a tener estos huesos que se llaman los huesos sesamoideos, que son los huesos que se forman dentro de un tendón. Entonces aquí tendríamos los sesamoideos del primer dedo, y el primer dedo del pie se llama el hallux. Listo, entonces dejamos allí y ahora vamos a la parte muscular. Permítanme un momento, chicos. Listo, chicos, entonces vamos a hablar de lo que es músculos de miembro inferior. Entonces vamos a
chicos, acá. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de músculos de miembro inferior. Cuando hablamos de los músculos de miembro inferior, voy a hablar de aquellos músculos que van a actuar sobre esta articulación, que es la coxofemoral, que es la que conocemos con el nombre de la cadera, la articulación de la rodilla y en la parte inferior la articulación tibiotalar, que sería la del tobillo, y las articulaciones presentes en los dedos o presentes en el pie. Entonces los músculos de la cara anterior que actúan sobre la cadera van a ser flexores y los que ya actúan sobre la rodilla van a ser extensores. Recuerden que eso lo hablamos en la teoría, porque ellos cambian allí su acción. Entonces veamos qué músculos encontramos acá. Aquí vamos a ver este primer músculo. Lateralmente corresponde al músculo tensor de la fascia lata. Vamos a encontrar la fascia lata o el tracto iliotibial. Medialmente el sartorio. Luego voy a encontrar este músculo que se llama el iliopsoas, que se forma del músculo psoas mayor que está acá arriba y del músculo ilíaco. Luego voy a tener el músculo pectíneo y lateralmente, bueno, medialmente, perdón, a él, tengo el músculo aductor longo. En la parte inferior tengo el músculo recto femoral, el músculo vasto lateral y el músculo vasto medial. Estos tres últimos músculos que les nombré son músculos que se relacionan con la rodilla y hacen parte del cuádriceps. Allí me haría falta uno que ya se los indico. Listo, entonces aquí ¿qué otros músculos voy a encontrar? Este que corresponde al grácil. Y profundo a este músculo voy a tener la cuarta cabeza del cuádriceps, que sería el vaso intermedio, el ¿no, vaso, profe? sí, el vaso intermedio, pero no me lo está mostrando. Bueno, él está aquí debajo de este, pero no me lo está mostrando. Y si me voy profundo, entonces ya me voy a encontrar con el músculo este que es el aductor magno, y acá arribita tendría el músculo aductor breve, y este que veo aquí se llama el músculo obturador externo. Muy bien, ahora nos vamos hacia la cara posterior. Entonces en la cara posterior voy a tener los músculos que a la altura de la cadera van a ser músculos extensores. Entonces este primer músculo se llama el glúteo máximo, que es extensor de la cadera. Si me voy a un plano más profundo, entonces voy a encontrarme con el músculo glúteo medio, y si sigo más hacia abajo me voy a encontrar con el glúteo mínimo. Luego van a aparecer un grupito de músculos que se llaman los pelvitrocantéricos. Ese grupo de músculos ya los habíamos nombrado en la teoría, es el piriforme,
el gemelo superior, el obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral. Estos son estos 5 músculos que actúan sobre la articulación coxofemoral y son los rotadores laterales. Ahora, si nos vamos a la parte inferior, entonces aquí vamos a tener 2 grupos de músculos. Lateralmente tengo el bíceps femoral, esta sería su cabeza breve. Yo les muestro la cabeza longa. Aquí estaría, esta es la cabeza longa y esta sería la cabeza breve, entonces dejémoslo aquí. Y medialmente voy a tener el músculo semitendinoso y semimembranoso. Entonces, dejo estos músculos, ¿qué función van a tener? ¿Qué movimiento van a hacer? ¿O sobre qué articulación van a trabajar? La rodilla. Sobre la rodilla. ¿Y qué movimientos van a hacer a nivel de la rodilla? Flexores. Van a Flexión. ser flexores de la rodilla. O sea que van a ser los antagonistas de ¿cuáles? De los extensores. De los extensores, que son los que están en la cara anterior. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente eso. Bueno, muy bien. Entonces de aquí pasamos a los músculos que actúan en la pierna o que están presentes en la pierna y actúan sobre el tobillo. Entonces vamos a la cara anterior. De los de la cara anterior, ¿qué nombre tendrían? Extensores, profe. Se llaman extensores. Entonces vamos a tener el músculo más medial de ellos, se llama el tibial anterior, aquí. Lateral a él tengo el músculo extensor longo del hallux y luego tendría el músculo extensor, o sea, aquí va el tendón, extensor longo de los dedos. Lateralmente tengo el fibular longo y profundo a él el fibular breve, pues que aquí no se alcanza a identificar muy bien. En el dorso del pie vamos a tener este músculo que corresponde al extensor breve de los dedos y al músculo extensor breve del hallux, que son los dos únicos músculos que se van a formar aquí. Entonces ahora nos vamos hacia la parte posterior. Entonces en la parte posterior, los músculos, ¿qué nombre tendrían? ¿Flexores o extensores? Flexores. 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 Entonces, si retiro aquí, el primer músculo que encuentro se llama el gastrocnemio, o sea, gastrocnemio, así, el famoso gemelo, que tiene dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. Este músculo termina en un tendón que se llama el tendón calcáneo, que se inserta en el calcáneo o también conocido como el tendón de Aquiles. Entonces, si lo retiro, acá me voy a encontrar con el músculo plantar, que es este, y con el músculo sóleo. Entonces el sóleo también tiene un tendón que se une al tendón del gastrocnemio y me forma el tríceps sural, que así se conoce. Entonces ahora voy más abajo
y me voy a encontrar este músculo, se llama el popliteo, que está aquí. Sobre la fíbula tengo este músculo que se llama el flexor longo del hallux. Sobre la tibia, flexor longo de los dedos, y entre los dos el músculo tibial posterior. ¿Listo? Bueno, entonces ya dejo la pierna y me voy a ir a el pie. Entonces, en el pie, ¿qué voy a tener? La primera estructura que voy a identificar, que es muy similar a la mano, se llama la aponeurosis plantar, que es esta, que es parecida a la de la mano, y esta es la que se rompe y puede generar a nivel del calcáneo una osificación que se conoce con el nombre de espolón calcáneo, pero no es un hueso, es una osificación. Entonces voy a tener músculos que actúan sobre el quinto dedo. Entonces tengo el abductor del dedo mínimo. Voy a tener el músculo flexor breve de los dedos, el abductor del hallux. Recuerden que en el pie el eje es el segundo dedo. Entonces, si se aleja del segundo dedo, hace movimiento de abducción, y si se acerca, hace movimiento de aducción. ¿Listo? Esto sería aducción y eso sería abducción, tomando como referencia pues ese dedo. Si voy a un plano más profundo, entonces me voy a encontrar el músculo cuadrado plantar o flexor accesorio. Acá este es el tendón del músculo flexor longo de los dedos, y aquí los músculos lumbricales. Si retiro aquí, me voy a encontrar con el músculo aductor del hallux, que sería su cabeza oblicua y su cabeza transversa. ¿Listo? Bueno, ahí ya no tenemos más. Listo, chicos. Entonces con eso ya vimos los músculos. Ahora vamos a ver los nervios. Lo que tanto le gusta a John Jairo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí me encuentro en la cavidad abdominal, la pared posterior. Te voy a ubicar unos nervios que salen del plexo lumbar. Para poderlos ubicar tanto en la teoría como en la práctica, debo identificar este músculo que se llama el psoas mayor. Entonces de él me va lateralmente, sirve como referencia para salir los siguientes nervios: ilio hipogástrico, ilio inguinal, cutáneo femoral lateral, génito femoral, nervio femoral y nervio obturador. ¿Listo? Que esos son los nervios que yo voy a ubicar allí. ¿Cuáles se ubican laterales al músculo psoas? Entonces tengo ilio hipogástrico, ilio inguinal, cutáneo femoral lateral y femoral. ¿Cuál se encuentra medial a él? El obturador. ¿Y cuál es anterior al psoas mayor? El músculo, el nervio genitofemoral. ¿Listo? Bueno, entonces de aquí me voy a ir a cómo estos nervios se distribuyen a nivel del muslo y la pierna.
Entonces el nervio femoral es este grande que vemos acá. De él va a inervar los músculos extensores de la rodilla, o sea, el cuádriceps. Me va a inervar también el músculo psoas mayor, o sea, que sería responsable de la flexión. Y de él sale el nervio más largo, sensitivo del miembro inferior, que sería el safeno, que es este que va acá, que va por toda la cara medial del muslo y la pierna. Y aquí tengo este nervio que se llama el cutáneo femoral lateral. Este nervio solamente me da ramas en la cara anterior. ¿Listo? Entonces vamos a ver los nervios de el plexo sacro. Y aquí pues me faltaba nombrar el nervio obturador, que me va a inervar los músculos de la cara medial del muslo, o sea, los aductores. O sea que si ese nervio se daña, ¿qué movimiento pierdo? La aducción. Pierdo la aducción. Muy bien, entonces me voy hacia la cara posterior. Entonces en la cara posterior pues me voy a encontrar. Pero aquí, chicos, se los muestro. Espérate a ver si me lo deja ver más grande. No me lo deja ver aquí. Entonces de la cara posterior voy a tener el nervio ciático, que es el nervio más grande por el volumen, ¿no? Él a la altura de la fosa popltea se divide en dos, entonces lateralmente el nervio fibular común, medialmente el nervio tibial. Recuerden que del nervio tibial y el fibular común sale uno sensitivo que se llama el sural. Entonces del tibial tengo el nervio sural lateral, del fibular el sural medial, y aquí está la rama comunicante de ellos para formar el nervio sural. Vamos a verlo. Profe, Dímelo. ¿podría repetir los del sural, porfa? Sural lateral es del medial. Sural medial es del fibular común. Y del sural medial sale el comunicante, que se une con el sural lateral, que es del tibial, y me forma el nervio sural, que es un nervio sensitivo. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces, chicos, con eso. Sí, aquí ya no me muestran más. Entonces, esos serían los nervios de miembro. Entonces, se los voy a señalar aquí con el... Entonces, aquí me muestra, por ejemplo, mira el nervio glúteo inferior, que es lo que te decía, como nace hacia acá, en la parte inferior, aquí arriba estaría el glúteo máximo. Entonces, por eso lo inerva. Entonces, mira las ramas. El nervio rectal inferior, que es una rama del pudendo. Espérate, que no me muestra el ciático. El nervio ciático, mira lo que es grande. ¿Sí lo ves? El nervio glúteo superior. Mira que como se hace más profundo, acá en el esquema me lo muestra. Me inerva el glúteo medio y el glúteo mínimo.
Mira el nervio tibial. La parte del nervio tibial que está asociada al nervio ciático. Y tendríamos arriba el fibular común. Míralo acá. ¿Listo? Entonces, si ves, por ejemplo, mira el glúteo máximo. Y como acá estaría el nervio glúteo inferior, entonces por eso lo inerva. Es eso la relación. Miremos entonces aquí en la pierna. Mira el fibular común. Pues hay un nervio que se llama el interóseo, que se va a la membranita interósea. Mira el cutáneo lateral sural, que es una rama del sural. Una rama del fibular común, perdón. Mira el cutáneo medial sural. Y tendríamos el nervio sural. Míralo acá abajo, que es sensitivo. Y acá pues este nervio que es el más grande, que es el safeno. Y recuerden que el safeno, espero les doy la vista anterior. A ver si el safeno. Bueno, el safeno aquí, él va a llegar a este ligamento que se llama el ligamento patelar. Va a llegar allí. Entonces cuando nosotros, bueno, ustedes los fisios y los médicos cuando golpeen con un martillito de reflejo, la rodilla hace la extensión. Entonces es cuando se evalúa allí, pues indirectamente estoy evaluando el nervio femoral. Y si no tengo reflejo patelar, entonces tengo que evaluar qué fue lo que sucede. Posiblemente el nervio esté dañado y la persona, si se daña el femoral, ¿qué movimiento va a perder? Chicos, si se Flexor. no, la extensión de la rodilla. Ah.